Antes de que existiera la vida, la Tierra no parecía un hogar, parecía un error. Un planeta inestable, bombardeado por asteroides, cubierto de océanos en ebullición y volcanes en constante actividad. No había oxígeno, ni cielo azul, ni silencio, solo impacto, energía y cambio constante. Nada en ese escenario sugería que algo complejo pudiera surgir de allí. Durante mucho tiempo, creímos que la vida necesitaba calma para nacer, pero cuanto más observo los datos científicos, más claro me parece que fue exactamente lo contrario. La vida no surgió a pesar del caos, apareció porque éste nunca cesó. Los asteroides no eran solo amenazas, eran agentes activos de transformación. Cada roca que caía del espacio traía más que destrucción. Traía agua, carbono, moléculas orgánicas y suficiente energía para obligar a la química a probar algo nuevo. La Tierra primitiva era un experimento continuo, repetido millones de veces sin intención y sin pausa. Lo que pocos comprenden es que la vida no empezó cuando todo se calmó. Empezó cuando el planeta aprendió a absorber el impacto sin detenerse. Cuando la violencia dejó de ser terminal y se convirtió en parte del sistema. Esta es la historia que casi nunca se cuenta. No la historia de la vida como un milagro, sino la historia de la vida como la consecuencia improbable de un planeta en permanente colisión con el espacio. Cuando pienso en la Tierra antes de la vida, no veo un paraíso perdido. Veo un lugar hostil, violento, casi irreconocible. Un planeta cubierto de volcanes activos, océanos en ebullición y una atmósfera tóxica carente de oxígeno libre. No había bosques ni cielos azules. Había fuego, roca fundida y constantes descargas eléctricas que desgarraban el cielo. Durante mucho tiempo nos gustó imaginar que la vida surgía en un entorno apacible, casi preparado para recibirla. Pero los datos cuentan una historia diferente. La Tierra primitiva era demasiado inestable para cualquier forma de equilibrio duradero. La superficie cambiaba rápidamente, los continentes aún se estaban formando y la radiación solar llegaba al planeta sin filtrar. Cualquier cosa frágil simplemente no sobreviviría allí. Siempre vuelvo a la idea de que la vida no nació porque el planeta fuera favorable, nació a pesar de ello. Las condiciones iniciales no invitaban a la existencia, ponían a prueba los límites. Todo lo que emergió debía ser resiliente, adaptable, casi obstinado. No había lugar para la delicadeza. La propia química tuvo que aprender a resistir el caos. Lo curioso es que este escenario extremo no es un detalle secundario, es fundamental, porque un entorno tan agresivo provoca reacciones químicas improbables. La presión, el calor y la energía constante rompen las moléculas, pero también permiten la formación de otras. Antes de la vida, la Tierra era un laboratorio natural descontrolado, donde se realizaban experimentos sin parar. Y fue en este mundo brutal donde algo empezó a organizarse. No por intención ni por planificación, sino por persistencia. Antes de cualquier célula, antes de cualquier organismo, existía un planeta que parecía imposible de habitar. Y comprender esto es esencial, porque demuestra que el origen de la vida no comienza suavemente, sino con un impacto. Hubo un periodo en el que la Tierra no tuvo descanso. Los asteroides impactaron repetidamente el planeta a intervalos demasiado cortos como para que se estableciera. Este episodio se conoce como el bombardeo pesado tardío, y durante mucho tiempo se consideró solo una fase de destrucción, un infierno cósmico que supuestamente retrasó el surgimiento de la vida. Pero cuanto más analizo los datos, más se revierte esta visión. Cada impacto liberó suficiente energía para remodelar regiones enteras del planeta. Los océanos se vaporizaron localmente, las cortezas se desintegraron y la superficie se reorganizó innumerables veces. A primera vista, esto parece incompatible con cualquier intento de organización química.
Pero el detalle ignorado durante décadas es que estos impactos no solo fueron destructivos, sino que también crearon nuevas condiciones físicas y químicas. Los choques extremos generaron calor intenso, presión absurda y una enorme variedad de compuestos temporales. Moléculas simples se rompieron, pero otras, más complejas, pudieron surgir en el mismo proceso. Es una paradoja difícil de aceptar. La misma fuerza que destruye también puede construir. La violencia crea espacio para nuevas combinaciones. Me gusta pensar en estos impactos como pulsos de energía global. Cada colisión mezcló materiales, trajo elementos del espacio y forzó reacciones que en condiciones normales nunca ocurrirían. La Tierra no solo estaba siendo castigada, sino que se reconfiguraba constantemente. Un planeta en permanente estado experimental. Sin este bombardeo continuo, la Tierra podría haberse estabilizado demasiado pronto, demasiado fría, químicamente pobre. El caos prolongado mantuvo al planeta activo, enérgico e impredecible, y en este escenario algo comenzó a aprovecharse de la confusión. Lo que parecía ser el fin constante de todo podría haber sido en realidad el impulso necesario para que la vida encontrara una salida. Durante mucho tiempo, la palabra asteroide fue sinónimo de amenaza, algo que viene del exterior solo para destruir. Pero al observar la evidencia química dejada por meteoritos reales, esa idea empieza a desmoronarse. Los asteroides no eran solo proyectiles, eran portadores, cápsulas de material primigenio que viajaron por el espacio hace millones de años. Los meteoritos analizados en la Tierra revelan algo sorprendente: aminoácidos, compuestos orgánicos complejos, moléculas ricas en carbono. Nada vivo, nada consciente, sino exactamente el tipo de química que utiliza la vida. Estos compuestos no se originaron aquí, se formaron en los ambientes fríos del espacio y fueron depositados en la Tierra repetidamente, impacto tras impacto. Siempre vuelvo a este punto porque cambia por completo la historia. La Tierra no necesitó crear todo desde cero. Recibía constantes contribuciones externas. Cada colisión añadía nuevos ingredientes a la ya caótica mezcla química del planeta. Era como si el espacio le proporcionara materias primas biológicas. Lo más curioso es que estas moléculas sobrevivieron a la violencia de la entrada atmosférica. Al principio parecía imposible, pero hoy sabemos que las partes internas de los meteoritos permanecen relativamente protegidas. Pasan por momentos difíciles y llegan lo suficientemente intactas como para marcar la diferencia. Los asteroides no eran solo agentes de destrucción masiva, eran mensajeros químicos. Y cuantas más colisiones ocurrían, más rica se volvía la mezcla. La Tierra primitiva no era un sistema cerrado, estaba conectada con el resto del sistema solar. Y esta conexión pudo haber sido crucial para que algo nuevo comenzara a emerger del caos. Durante mucho tiempo, se creyó que el agua de la Tierra se había formado solo aquí, a partir de procesos internos del planeta. Pero esta idea empezó a debilitarse cuando se empezaron a analizar con mayor detenimiento meteoritos ricos en agua y minerales hidratados. Muchos de ellos presentan características químicas que no coinciden con un origen puramente terrestre. Provienen de otros lugares. Al analizar estos datos, es difícil ignorar el papel de los asteroides ricos en carbono, las llamadas condritas carbonáceas. Contienen no solo agua atrapada en minerales, sino también abundante carbono y una impresionante variedad de compuestos orgánicos. Son verdaderos paquetes químicos completos que viajan por el espacio desde los inicios del sistema solar. Lo más fascinante es que estas moléculas no son aleatorias, siguen patrones. Los aminoácidos encontrados en meteoritos presentan distribuciones que sugieren procesos químicos naturales, no contaminación terrestre. Esto significa que la química básica de la vida no es exclusiva de la Tierra. Estaba disponible mucho antes de que el planeta se volviera habitable. Cada uno de estos impactos de asteroides añadió pequeñas cantidades de agua y carbono a la superficie primitiva. De forma aislada, esto parece insignificante,
pero a lo largo de millones de años, el efecto acumulado se vuelve gigantesco. Los océanos no surgen de un solo evento, sino de la repetición. La Tierra se reabasteció lentamente. Este escenario cambia por completo mi perspectiva sobre el origen de la vida. No comienza simplemente con el planeta correcto en el lugar correcto, comienza con un sistema entero que colabora involuntariamente. Asteroides, planetas y el espacio profundo participan en el mismo proceso. Y cuando el agua, el carbono y la energía se encuentran repetidamente, algo inevitablemente comienza a organizarse incluso sin que nadie lo intente. Siempre que hablamos de impactos de asteroides, la imagen que nos viene a la mente es la de destrucción inmediata. Cráteres, explosiones, extinciones. Pero al observar la química involucrada en estos eventos, me doy cuenta de que está ocurriendo algo más sutil. El impacto no es solo una colisión física, es un detonante de energía extrema, capaz de provocar reacciones que no ocurrirían en condiciones normales. La combinación de calor intenso, presión absurda y liberación instantánea de energía crea entornos químicos temporales únicos. Durante fracciones de segundo, las moléculas se descomponen y recombinan de maneras improbables. Es en este caos controlado donde pueden surgir compuestos más complejos, no a pesar del impacto, sino gracias a él. Experimentos de laboratorio ya han demostrado que las colisiones de alta energía pueden generar aminoácidos, nucleobases y otras moléculas fundamentales cuando se encuentran los ingredientes adecuados. Y la Tierra primitiva contaba con estos ingredientes en abundancia. Los asteroides proporcionaron materias primas, el planeta proporcionó energía. El impacto cerró la brecha entre ambos. Lo que más me intriga es pensar en estos eventos como catalizadores episódicos. No crearon vida directamente, pero impulsaron la química a nuevos niveles de complejidad. Cada impacto fue un intento. La mayoría fracasó, pero la repetición constante aumentó las probabilidades. La vida no necesitó nacer perfecta solo una vez, tuvo millones de ensayos. Este punto cambia por completo la narrativa. La violencia no fue un obstáculo absoluto, fue parte del proceso. La Tierra primitiva no esperaba tranquilamente el surgimiento de la vida, estaba siendo constantemente sacudida, forzada y reorganizada. Y en medio de estos reordenamientos, la química comenzó a aprender a organizarse. Existe la idea generalizada de que la vida solo puede surgir en entornos tranquilos, estables y casi protegidos. Pero cuanto más observo la historia temprana de la Tierra, más se desmorona esa idea. El planeta primitivo era todo menos apacible. Sin embargo, fue precisamente en este contexto donde comenzó a surgir la complejidad. Y esta es la paradoja difícil de aceptar. La violencia no impidió la vida, puede que haya sido esencial para ella. Los impactos, el vulcanismo y la radiación no solo destruyeron estructuras frágiles, sino que también eliminaron lo simple y favorecieron lo resiliente. En un entorno constantemente perturbado, solo sobreviven los sistemas capaces de reorganizarse. La química comenzó a seleccionar patrones estables no intencionalmente, sino mediante la repetición. Lo que resistió, reapareció. Lo que no resistió, desapareció demasiado rápido como para dejar rastro. Veo este proceso como una especie de selección prebiológica. Antes de los genes, antes de las células, ya existía competencia química. Persistieron moléculas más estables. Se volvieron dominantes las redes de reacciones que lograron mantenerse incluso después de las perturbaciones. La violencia funcionó como un filtro, no como un obstáculo absoluto. Este escenario cambia nuestra comprensión del origen. La vida no surgió en un momento mágico y aislado, surgió lentamente, impulsada por crisis constantes. Cada impacto reconfiguró el sistema, pero también puso a prueba lo ya existente. La complejidad no fue protegida, sino desafiada repetidamente hasta que se fortaleció.
La paradoja es esta: sin suficiente caos, nada se organiza más allá de lo simple. La Tierra primitiva abundaba el caos. Y en lugar de obstaculizar la vida, este exceso pudo haber sido precisamente lo que obligó a la química a dar el siguiente paso. Lo que parecía una destrucción constante pudo haber sido el entrenamiento más brutal posible para algo que aún no tenía nombre. Si los impactos fueron un caos, los océanos primitivos fueron el amortiguador. Siempre que pienso en la Tierra primitiva, imagino esos mares cálidos y profundos como el único lugar capaz de absorber tanta violencia sin arrasar con todo. El agua no era solo un paisaje, era protección, un medio de transporte y, sobre todo, un estabilizador químico. Cada impacto que golpeaba el planeta transfería una energía brutal a la superficie. En tierra, esto significaba una destrucción casi total, pero en los océanos la historia era diferente. El agua disipaba el calor, reducía los choques y creaba gradientes de temperatura ideales para las reacciones químicas continuas. Lo que moría en la superficie podía sobrevivir a pocos metros de profundidad. Veo los océanos primitivos como bóvedas naturales. Recibían material traído por asteroides, minerales, compuestos orgánicos, carbono, y lo mantenían en constante circulación. Las corrientes mezclaban ingredientes, las fuentes hidrotermales proporcionaban energía continua, y el entorno se mantenía relativamente estable durante largos periodos. Estabilidad suficiente para que la química experimentara algo nuevo. El detalle más importante es que el agua permite la repetición. Las reacciones químicas no ocurren solo una vez, requieren ciclos: evaporación, condensación, calentamiento, enfriamiento. Los océanos ofrecían precisamente eso, un ritmo natural, casi mecánico, que probaba combinaciones repetidamente hasta que algunas empezaban a mantenerse. Sin los océanos, el caos de los impactos habría sido absoluto. Con ellos, la violencia se intensificó. La Tierra primitiva no eligió entre la destrucción y la creación. Utilizó el agua para transformar los impactos en oportunidades químicas. Y este papel silencioso, casi invisible, pudo haber sido la verdadera cuna de la persistencia que condujo a algo mayor. En algún momento, la química dejó de ser una simple reacción para convertirse en un proceso continuo. Este es el momento más delicado de toda la historia de la vida. No hay fósiles ni registros directos, solo pistas, y sin embargo apuntan a algo crucial: moléculas que lograron copiarse a sí mismas, aunque de forma imperfecta. Tiendo a pensar en este instante como la frontera invisible entre la materia y el proceso. Antes todo era transitorio, después algo empezó a persistir. Moléculas como el ARN o sus precursores son fuertes candidatas para esta función. Pueden almacenar información química y, en ciertas condiciones, hacer copias rudimentarias de sí mismas. No estaban vivas, pero comenzaban a mantenerse. Los impactos de asteroides y el entorno primitivo proporcionaron los ingredientes, pero fueron los ciclos naturales de la Tierra los que permitieron la repetición. Secado e hidratación, calor y enfriamiento, concentración y dispersión. Estos ciclos favorecieron a las moléculas capaces de sobrevivir a todo el proceso. Las que mejor se copiaron permanecieron más tiempo, las demás desaparecieron. Lo que me intriga es que la perfección no era necesaria. Las primeras autorréplicas estaban llenas de errores, pero los errores, en este contexto, no eran defectos, eran variaciones. Cada copia imperfecta creaba nuevas posibilidades químicas. Algunas no funcionaban, otras funcionaban mejor. Sin quererlo, la selección ya estaba en marcha. Este momento no marcó el nacimiento de la vida tal como la conocemos, pero sí algo quizás más importante: la irreversibilidad. A partir de ese momento, la química jamás volvería al punto de partida. Algo había aprendido a continuar. Y cuando esto sucede en un planeta lleno de energía, agua y materia orgánica proveniente del espacio, el siguiente paso deja de ser una cuestión de sí, se convierte en una cuestión de tiempo. Durante mucho tiempo, hablar de asteroides significaba hablar del pasado lejano, algo cerrado, fosilizado en el sistema solar primitivo. Pero misiones recientes han cambiado por completo esa percepción.
Asteroides como Bennu y Ryugu no son solo rocas antiguas, son archivos activos que preservan exactamente el tipo de química presente cuando la vida comenzó a formarse en la Tierra. Al examinar los datos de estas misiones, percibo algo casi inquietante en su simplicidad. Los mismos compuestos orgánicos encontrados en meteoritos antiguos aparecen ahí, intactos, miles de millones de años después. Aminoácidos, minerales hidratados, carbono complejo. Nada extraordinario por sí solo. Lo extraordinario es el patrón. La química necesaria para la vida no fue un fenómeno excepcional. Parece haber sido algo común. Estos asteroides modernos actúan como puentes temporales. Nos permiten observar directamente los materiales que participaron en el bombardeo inicial de la Tierra, sin depender únicamente de rocas terrestres alteradas por el tiempo. Es como mirar al pasado sin el filtro de la geología activa de nuestro planeta. Y lo que vemos no es escasez, sino abundancia. Lo que más me sorprende es que estos cuerpos siguen siendo frágiles, porosos y ricos en sustancias químicas. No son excepciones, son supervivientes. Esto sugiere que el sistema solar primitivo estaba repleto de objetos similares, que colisionaban, se fragmentaban y redistribuían materia orgánica a gran escala. La Tierra no era especial para recibir estos ingredientes, era especial para retenerlos el tiempo suficiente. Cada nueva misión refuerza una idea incómoda. Quizá el origen de la vida no fue un milagro improbable, sino una consecuencia estadística. Cuando hay suficiente agua, energía, carbono y tiempo, la química persiste, y los asteroides modernos siguen recordándonoslo, en silencio, mientras orbitan cerca de nosotros como mensajeros de un proceso que aún no ha terminado. Cuanto más observo la historia de la Tierra primitiva, más difícil se vuelve mantener la idea de un plan. Allí nada parece haber sido cuidadosamente preparado. Todo fue improvisado por fuerzas ciegas, impactos aleatorios, vulcanismo constante, océanos inestables, química repetitiva. Y sin embargo, de ese caos absoluto, algo persistió. La vida no surgió porque el entorno fuera ideal, surgió porque el entorno nunca dejó de intentarlo. Lo que me intriga profundamente es que cada elemento necesario parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los asteroides trajeron compuestos orgánicos al destruir superficies. Los impactos crearon energía al borrar estructuras. El agua protegió al diluirse. Nada cooperó conscientemente, pero todo, tras millones de años, empezó a funcionar. Veo la vida como un subproducto estadístico, no como una meta, sino como una consecuencia. Cuando la energía, la materia y el tiempo se combinan persistentemente, surgen patrones. Algunos duran segundos, otros millones de años. La vida fue el patrón que aprendió a continuar a pesar del entorno, no gracias a él. Este punto lo cambia todo, porque desmonta la vida del pedestal de la absoluta excepción. Se convierte en algo raro, sí, pero no imposible. Algo difícil, pero no milagroso. La Tierra no era especial por su calma, era especial por soportar el caos el tiempo suficiente para que la química aprendiera a organizarse. Al final, quizás la mayor revelación sea esta: la vida no conquistó el caos, nació de él. Los asteroides no eran solo amenazas existenciales, fueron participantes silenciosos de un proceso a la vez brutal y creativo. Y comprender esto no disminuye el misterio de la vida, sino que lo profundiza aún más. Al final, los asteroides no crearon vida por sí solos, pero sin ellos quizá nunca habría surgido. Aportaron suficientes ingredientes, energía e inestabilidad para impulsar la química más allá de lo simple. El caos no era el enemigo de la vida, era su campo de entrenamiento. La frase que lo resume todo es directa e inquietante. La vida en la Tierra puede haber sido un afortunado accidente. Y quizá eso es exactamente lo que lo hace tan raro y tan frágil.